Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Elías Solano y serví durante más de 20 años en las Fuerzas Armadas. Llegué a ser teniente coronel antes de pedir mi baja voluntaria, pero esta historia no ocurrió cuando ya estaba retirado. Number. Ocurrió cuando aún llevaba el uniforme con orgullo, cuando aún creía, de manera ingenua, que estábamos haciendo lo correcto. Los hechos sucedieron en el año 2017, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, justo en una zona donde la carretera nacional parece perderse entre cerros secos, pinos dispersos y gasolineras olvidadas por la modernidad. Allí, nuestro batallón tenía una base de operaciones móviles instalada en una vieja secundaria abandonada. La misión oficial era asegurar la región. La no oficial era no meterse donde no te llaman. Y fue ahí donde conocí al general José María Ortega. Ortega era lo que muchos llaman un viejo de guerra. Había servido en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y presumía que había peleado contra todos los cárteles habidos y por haber. Tenía más cicatrices en el alma que en el cuerpo, pero conservaba el aire marcial, la espalda recta y una mirada que te hacía sentir que sabías menos que él, aunque fueras mayor. Era carismático. Hablaba con palabras de rancho mezcladas con frases de campaña política y tenía un dicho que repetía frente a sus hombres, con el pecho inflado como gallo en corral ajeno. Aquí nadie toca al pueblo, porque mientras estemos nosotros, esta tierra se respeta, y al que no le guste, se lo lleva la chingada. La tropa lo adoraba. Los mandos medios le rendían pleitesía. Yo no sabía qué pensar. Las cosas empezaron a oler mal un miércoles por la noche. Recuerdo el día porque era el cumpleaños de un soldado que le decíamos El Morro, y Ortega ordenó que se asara carne en el patio. Desde temprano, la cocina militar se llenó de humo y olor a carbón. El general, whisky en mano, algo que no estaba permitido en zona activa, pero nadie se lo impedía, hablaba con nosotros, sus hijos de campaña, como decía él. ¿Saben por qué los pueblos pierden la guerra contra el crimen?, preguntó, ya medio borracho. Porque no tienen quien les defienda. Pero mientras yo esté aquí, esta tierra no se rinde. La frase provocó aplausos. Sí, mi general, gritaban los más jóvenes. Yo solo asentí, incómodo, porque esa misma tarde vi cómo llegaban 2 camionetas Suburban con placas de Coahuila, polarizadas. De una bajaron a un tipo moreno, ancho, con camisa vaquera y botas de piel de avestruz. Lo llamaban el ingeniero. Entró al aula donde Ortega despachaba como si fuera su sala, y media hora después salió sonriendo, con un puro en la boca. Esa misma aula fue acordonada por 2 soldados armados durante la visita. Uno de los soldados que resguardaban la puerta, un cabo llamado Mesa, me confesó en voz baja. Mi teniente, yo vi cuando le dieron un sobre, 2, grandes, con ligas y todo. No eran papeles, era lana. Esa fue la primera vez que lo vi claro. El general hablaba bonito, sí. Frente a la tropa era un cabrón de honor. Pero por las noches, cuando todos dormían, recibía sobres del narco. Y el trato era sencillo. Ustedes no se meten, nosotros no matamos a nadie del pueblo. Un pacto de no agresión que pintaba de orden lo que era simple control. Con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Un día, los soldados descubrieron por error una bodega repleta de armas en un rancho al sur del municipio. Yo mismo di la orden de asegurar el perímetro. Avisé al general. Retírese, teniente. Ese rancho está bajo supervisión, me dijo por radio, sin más. Mi general, encontramos más de 100 rifles de asalto. Hay uniformes tácticos y una lista con nombres. Silencio. Luego, con voz más baja. Lo que le estoy diciendo es que se retire. Esa orden viene de más arriba. Esa noche no pude dormir.
porque entre los nombres de esa lista encontré el de un niño de 15 años que había sido ejecutado 2 semanas antes en la plaza del pueblo. Yo fui al velorio, vi a la madre llorar. El chico era limpiavidrios, nada más. Una semana después, me llamaron al aula del general. Estaba solo. En el escritorio había una botella de whisky abierta y una caja de puros a medio acabar. Me ofreció uno. No acepté. Mire, Elías, me dijo, dejando de lado el protocolo. No lo llamé aquí para regañarlo. Usted es buen elemento, inteligente, pero tiene que entender cómo funcionan las cosas acá. No entiendo por qué dejamos ir esa bodega, mi general. Porque hay cosas que no se tocan, teniente. Y hay gente que, si usted los toca, va a hacer que toquen a su familia. ¿Me está entendiendo? Me quedé en silencio. Nadie toca al pueblo, Elías, pero tampoco podemos tocar a quienes mandan en el monte, porque esto ya no es una guerra, es un trato. ¿Sabe cuántas matanzas se han evitado gracias a eso? ¿Cuántos niños no han muerto? ¿Y los sobres?, pregunté de golpe. No pude evitarlo. Me miró fijo. Luego sonrió con tristeza. Esos son para el uniforme, para los muchachos, para que el sistema no los hunda. No le digo que es justo, le digo que es necesario. Después de esa noche, todo cambió. La tropa empezó a notar mi distancia con Ortega. Yo ya no saludaba con efusividad, no me quedaba a las carnes asadas, no tomaba café en el aula, y cuando llegaron más sobres, ya ni siquiera se molestaban en esconderlos. Lo que sí me molestó, y me marcó de por vida, fue el caso de un campesino llamado Vicente, que denunciaba que los halcones del narco le robaban la cosecha de maíz. Fue personalmente al cuartel. Yo lo recibí. Me pidió ayuda. Mi general dijo que nadie toca al pueblo, me repitió con fe ciega. Yo soy el pueblo, y me están chingando. Le prometí que haría algo. A la mañana siguiente, encontraron a Vicente colgado en su parcela. No hubo prensa, no hubo investigación, solo una nota escrita en cartulina. Así mueren los que se meten donde no deben. Ese mismo día pedí mi cambio de adscripción. No me lo autorizaron. Una semana después, denuncié anónimamente al general ante la Fiscalía Militar. Me arriesgué. Di nombres, fechas, grabaciones, todo. La respuesta tardó 3 meses. Cuando llegó, fue a través de una llamada. Elías Solano, ya no tiene futuro en este cuerpo. Le sugerimos tramitar su baja voluntaria. Lo hice. Nunca nadie procesó al general Ortega. Se retiró 2 años después con honores. Dio discursos en escuelas militares. Escribió un libro sobre la ética del mando en zonas de conflicto. A veces lo entrevistan en programas de televisión local. Siempre repite su frase estrella. Mientras yo estuve allí, nadie tocó al pueblo. Y yo, desde mi casa en Monterrey, lo escucho en silencio, con las manos temblorosas, porque sé cuántos murieron mientras él decía proteger, porque sé cuántos sobres cruzaron esa puerta, y porque sé que el verdadero enemigo no venía del monte, sino del escritorio de al lado. Mi nombre es Julia Mendoza y vivo en un pueblo que ya casi ni aparece en los mapas, El Ocote, al sur de Tamaulipas. A simple vista no pasa mucho aquí. Las casas tienen más años que los niños que corren descalzos por las calles. Hay una iglesia vieja con campanas que ya no suenan, un mercado medio abandonado y una sola secundaria. Pero debajo de ese silencio espeso hay algo que todos conocemos y nadie dice en voz alta: aquí mandan otros. Y no me refiero al gobierno. Mi hijo Emiliano tenía 19 años cuando desapareció. Era el menor de mis 3 hijos, el único que todavía dormía en casa, el único que me abrazaba antes de salir. No era malandro ni vago. Trabajaba en una vulcanizadora a la entrada del pueblo y en ratos libres ayudaba en la tiendita del señor Silvano. Le decían el güero, porque era más claro que los demás, aunque de ojos oscuros, como yo. Una tarde de julio, justo después del aguacero, Emiliano salió a comprar tortillas y no regresó.
Primero pensé que se había ido con los amigos, pero pasaron las horas, cayó la noche y nada. Salí a buscarlo. Fui a la tienda, a la Vulca, al campo de fútbol. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Fui a la comandancia, si es que se le puede llamar así. 2 cuartos en ruinas y un policía dormido con el uniforme desabrochado. Me dijo que seguro se había ido con una morrita, que regresara al rato. Regresé al día siguiente, luego el siguiente. Me mandaron con la fiscalía del municipio a más de 30 kilómetros. Allá, después de horas de espera, una secretaria me dio un papel con un número y me dijo que me llamarían. Nunca lo hicieron. Una semana después encontré su bicicleta tirada en la orilla de un canal. Tenía el manubrio doblado y sangre seca en la llanta delantera. Allí empezó mi infierno. Pasaron los días. Yo pegaba hojas con su foto en los postes, afuera de la iglesia, en los árboles. Nadie me ayudaba, nadie preguntaba, nadie miraba. Hasta que una mañana tocaron a mi puerta. 3 hombres con uniforme del ejército, un sargento, un cabo y un soldado más joven que Emiliano. Me dijeron que estaban enterados de la desaparición, que venían a ayudarme. El sargento, un tipo de mandíbula cuadrada y mirada opaca, me prometió que esto no iba a quedar así, que harían operativos, revisiones, que ellos no toleraban injusticias. Me tomaron una foto con ellos, justo frente a la puerta de mi casa. Uno de ellos me pidió que sonriera. Yo no sonreí. El mismo día, en la noche, empecé a escuchar los motores. No era raro ver camionetas circulando después de las 10, pero esa noche fueron muchas. Faros apagados, cristales polarizados, y justo frente a la plaza principal, los soldados, con sus armas, parados, fingiendo estar patrullando. Pero lo vi, yo lo vi. Los narcos bajaron de las camionetas, con sus gorras planas, cadenas brillando, las carcajadas llenando el aire. Se acercaron a los soldados como si fueran viejos amigos. Se dieron la mano. Uno sacó una botella de Buchanan's y brindaron ahí mismo, riéndose. El sargento, el mismo que me prometió justicia esa mañana, se sirvió primero. Me escondí detrás de una cortina y vi todo. Luego me fui al cuarto y lloré tan bajito como pude. Mis otros hijos ya estaban casados, pero vinieron en cuanto les conté. Me dijeron que no me metiera más, que lo dejara ir, que si hablaba demasiado podrían llevarse a otro. No podía, no quería. Fui a la capital del estado, busqué colectivos, me uní a uno, marché con otras madres, grité su nombre frente a la fiscalía, frente a Palacio, frente a la misma Secretaría de la Defensa. Cada vez que decía su nombre, sentía que lo arrancaba un poco del olvido. Me volví una molestia. Una tarde, cuando regresé de una reunión con las otras madres, encontré la puerta de mi casa forzada. Mis papeles, las copias de la denuncia, las fotos de Emiliano, todo había sido revuelto. En la cocina, sobre la mesa, una bala, limpia, brillante. Ni siquiera me molesté en llamar a la policía. ¿Para qué? Desde entonces, las camionetas pasaban más seguido. Una vez se estacionaron justo frente a mi casa. Un tipo con barba y lentes oscuros bajó la ventana. No dijo nada, solo me miró. Luego se fue. El miedo se convirtió en parte del día a día. Dormía con la ropa puesta. Dejé de cocinar de noche. Apagué las luces para no llamar la atención, pero seguí yendo a las marchas, a escondidas, a veces. 2 años después, hallaron una fosa a 20 kilómetros del pueblo. 23 cuerpos, de los cuales solo 6 pudieron identificarse. Uno era Emiliano. Lo supe por un anillo que yo le había dado en su cumpleaños. La policía no quiso entregármelo. El cuerpo fue enterrado por el Estado en una fosa común. Me avisaron por teléfono, sin ceremonia, sin explicaciones. Una semana después, los soldados regresaron al pueblo. No a detener a nadie, no a buscar culpables. Venían a vigilar por las elecciones. Yo los vi otra vez en la plaza, riéndose, brindando. Esta vez con otro grupo de hombres, algunos vestidos con camisetas de partidos, otros con armas a la vista. Nadie los cuestionaba. Yo me quedé parada frente a la iglesia.
Tenía una cartulina con el nombre de Emiliano y la fecha en que desapareció. Nadie la leyó, nadie me habló. Un niño pasó junto a mí y me preguntó si vendía tamales. Desde ese día entendí la verdad. Aquí la justicia es una palabra vacía. Aquí los abrazos y los balazos vienen del mismo lugar. Aquí las promesas de los soldados son como las ráfagas que disparan al aire. Ruido para asustar, pero nunca para acertar. Yo sigo aquí, en la misma casa, con la foto de Emiliano junto a la ventana. No porque tenga esperanza de justicia, sino para que nadie olvide que estuvo aquí, que vivió, que lo mataron, que los que brindaron por él siguen uniformados, armados y protegidos, y que nadie, absolutamente nadie, vino a buscar justicia. Me llamo Julián, tengo 58 años y nací en un ranchito enclavado en la sierra de Sinaloa, entre el Palmarito y el Saus. Toda mi vida me he dedicado al campo. No tengo escuela, pero sé moverme entre los surcos y el monte como cualquier venado. Lo que les voy a contar no lo escuché de nadie, no me lo inventé ni lo soñé. Me pasó, y desde entonces ya no subo solo a la brecha del aguaje. Era finales de octubre, temporada en la que la tierra huele a hoja seca y todo cruje bajo las botas. Yo tenía que subir a revisar un bebedero que usamos para el ganado. Está como a 1 hora caminando desde mi casa, en una lomita que da vista al cañón. Esa parte del monte está sola. Antes subían militares, pero últimamente no se miraba ni un alma. Según decían, los narcos andaban bravos por esos rumbos, y uno ya sabe que cuando la sierra está en calma, es porque algo la está sosteniendo en silencio. Esa mañana me levanté antes de que clareara. Cargué el burro con un saco de sal, mi machete y la radio portátil con la que a veces agarro señal para oír a los otros rancheros. El aire estaba frío y las estrellas seguían bien plantadas arriba. No me llevé escopeta, no pensé que fuera a necesitarla. Subí como siempre, por la vereda del Nogal Viejo, cruzando el arroyo seco y bordeando las peñas. Todo iba tranquilo, ni siquiera los pájaros cantaban. Eso ya se me hizo raro. Cuando llegué al aguaje, me encontré con que el bebedero estaba casi lleno, pero las huellas del ganado eran viejas. Lo primero que pensé fue que alguna bestia se había espantado a las vacas, un coyote o hasta un puma. Me puse a revisar la zona. Entonces lo vi. Unos metros más allá, entre los arbustos bajos, estaban tirados varios uniformes verdes. Al principio creí que alguien los había dejado secando, pero al acercarme vi que estaban todos revueltos, sucios, con sangre seca. Eran uniformes militares, con las insignias todavía cosidas. Uno de ellos tenía incluso el casco puesto, doblado de lado como si se lo hubieran arrancado de un golpe. Me agaché a revisar con el machete en la mano. No había cuerpos, solo la ropa, botas, cinturones, cartucheras vacías y 2 radios. Radios de los grandes, de esos que cargan los soldados en la espalda. Uno de ellos estaba completamente destrozado. El otro, ese seguía encendido. Emitía un ruido de estática y entre el chasquido se oía una voz rezando. Clarito. Alguien decía el Padre Nuestro, una y otra vez, como si se hubiera quedado trabado en una grabación. Pero no era una voz artificial. Era un hombre, con acento norteño, con voz ronca y suplicante. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. Me quedé helado. No había señal de batalla, ni casquillos, ni sangre fresca. Solo esa ropa militar, las radios y ese rezo pegado como un lamento eterno. Quise apagar el radio, pero apenas lo toqué, cambió de frecuencia solo. Ahora se escuchaba una conversación entrecortada. Eran códigos, palabras que no entendía, gritos, y luego, de nuevo, el rezo. Retrocedí. El monte entero se sentía diferente. No corría el viento, no se movía nada. El burro que había amarrado más atrás empezó a rebuznar. Lo llamé con un silbido, pero no se movió. Solo pataleaba en seco, como si oliera algo. Entonces escuché pasos. Lo juro por mi madre, que en paz descanse. Pasos, no los míos, no del burro.
pasos pesados, como botas pisando hojas secas, allá abajo, por la vereda de entrada. Me agaché instintivamente y apagué mi radio. No quise que nadie supiera que yo estaba ahí. Me escondí entre las piedras, a unos 20 metros del claro donde estaban los uniformes. Los pasos se acercaban. Luego, silencio. Desde donde estaba no alcanzaba a ver nada, pero lo sentía. Era esa clase de silencio que pesa. El burro ya no rebuznaba. Lo escuché correr, jalando la cuerda hasta que se soltó. Y yo seguí agachado, sin atreverme a moverme. Entonces vi una silueta. Era un hombre, alto, flaco, con el rostro tapado por un pasamontañas negro. Vestía como civil, pero traía chaleco táctico y un rifle largo colgado del pecho. Se agachó frente a los uniformes y recogió uno. Lo olió, lo revisó y luego pateó el casco como si le diera asco. Habló por radio. «Ya están como dijiste, los dejaron tirados, no hay ni uno vivo». Una voz respondió al otro lado. No la entendí bien, pero sonaba calmada, como de mando. El hombre volvió a hablar. «Aquí no hay nada más, pero el radio sigue sonando, como si alguien lo estuviera sosteniendo todavía». No quise oír más. Me deslicé por el borde de la piedra y empecé a bajar como pude, casi gateando. Me raspé los brazos y las rodillas, pero no me importó. Tenía que salirme del monte. Cuando llegué al camino principal, ya estaba el sol arriba. Me encontré al burro abajo, junto al alambrado. Tenía espuma en la boca y temblaba. Le quité la carga y lo dejé ir. Regresé a mi casa sin decir nada. Esa noche no pude dormir. No por el susto, sino por la idea que no me dejaba en paz. ¿Quién dejó encendido ese radio? Pasaron los días. No subí más al aguaje. Hasta que una semana después, bajó un convoy de la Guardia Nacional. Eran como 15 camionetas, todos armados, bloqueando los caminos. Dicen que venían a buscar unos desertores, pero yo ya sabía que no iban a encontrar nada. Una tarde, uno de los soldados entró a mi parcela a pedirme agua. Era joven, pero ya se le notaba lo curtido en la mirada. Le ofrecí agua de la tinaja y cuando se la tomó le pregunté en voz baja: ¿de veras vinieron por desertores? El muchacho bajó la mirada. No, señor, vinimos por los restos de un pelotón. Los mandaron hace 15 días a limpiar zona. Nunca regresaron. Pero lo raro es que uno de sus radios sigue emitiendo señal. No dije nada. Él me miró, como queriendo leerme el pensamiento, y luego soltó, casi como quien se confiesa. Y lo más raro es que en la señal solo se oye una oración: el Padre Nuestro. Pero no hay nadie al otro lado. Después de eso se fue. No volvieron a pasar por aquí. Nadie más preguntó por esos soldados. Yo no subí más a la brecha del aguaje. A veces la escucho en la radio, cuando sintonizo canales bajos. Entre la estática, esa voz sigue ahí. Repite lo mismo: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. No voy a decir mi nombre ni la región exacta. Ya aprendí que en este país hay cosas que es mejor guardar entre los dientes, aunque te carcoman la lengua por dentro. Solo diré que esto ocurrió en la Sierra de Guerrero, en una zona donde el monte es tan espeso que puedes perderte a 3 metros de distancia y ni Dios te encuentra. No soy soldado, nunca lo fui. Fui guía, un campesino más con la mochila al hombro que alguna vez se dejó convencer por el ejército para ayudar con labores de inteligencia, como le dicen ellos. A mí me decían el Cuervo. Nadie me preguntó si quería ser parte de esa guerra. Solo me vi metido en ella, porque acá, en los cerros, o eres del gobierno o eres del narco. Y si tratas de quedarte en medio, te mueres solo, sin que nadie te reclame. Esa tarde habíamos subido con un pelotón de 13 elementos. Iban con uniforme completo, botas nuevas y caras de morros recién salidos del cuartel. Yo era el único civil. Conocía cada vereda, cada escondite entre las piedras. Mi trabajo era guiarlos hasta donde, según la información que me dieron, se escondía una célula del Cártel del Sur. Subimos sin ruido, como se debe. El calor apretaba, pero el miedo más. Uno aprende a oler el peligro, como huele uno el maíz cuando ya está quemando.
y esa montaña olía a muerte desde antes de poner un pie en ella. A las 2 de la tarde ya estábamos cerca. Nos detuvimos a descansar junto a un arroyo seco. El sargento, un tipo moreno con la cara llena de cicatrices, me dijo: «De aquí en adelante, nada de radios, solo señas». Asentí. Yo ya sabía. Avanzamos unos 500 metros más cuando escuchamos los primeros disparos. No nos estaban emboscando. Number. Nos estaban esperando. No alcanzamos a retroceder. Uno de los primeros en caer fue el cabo Ortega. Lo vi agarrarse el cuello mientras la sangre salía a borbotones como si le hubieran abierto un grifo. Los otros intentaron responder el fuego, pero era inútil. Ellos conocían mejor el terreno. Disparaban desde arriba, desde todos lados. Yo me tiré al suelo, intentando hacerme el muerto. Fue una reacción instintiva, cobarde si quieren, pero efectiva. Me quedé boca abajo, sintiendo la tierra caliente pegada al pecho, mientras los gritos retumbaban por los árboles. Todo terminó en menos de 5 minutos. El tiroteo cesó y lo que vino después fue peor. Escuché pasos, risas, voces con acento costeño. Uno de ellos dijo: «Tráelos a todos, vamos a ponerlos a cantar». No entendí en ese momento. Luego sí. Me agarraron del brazo y me alzaron. Me puse a gritar que yo era civil, que solo era guía, pero no me escucharon. Uno me dio un culatazo en la espalda y caí de rodillas. Nos formaron en una fila, amarrándonos las manos con alambres. Éramos 7 los que habíamos sobrevivido. El resto quedó tirado, algunos con la cara irreconocible. «Vamos a marchar, perros», dijo uno de ellos, un tipo flaco con sombrero vaquero y ojos de loco. «Y van a cantar el himno nacional». Los soldados se miraron entre ellos. Uno de ellos, un chavo que no debía tener más de 20 años, comenzó a cantar con voz temblorosa: «Mexicanos, al grito de guerra». Y caminamos, uno detrás de otro. Cada vez que alguien dejaba de cantar, se escuchaba un disparo y uno menos seguía la marcha. Yo iba al final de la fila. Intentaba mover los labios, pero no me salía la voz. No sabía qué hacer. Me sentía al borde de desmayarme. La tierra se movía bajo mis pies. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. El primer soldado cayó a los 5 minutos. Le dieron en la nuca. Cayó de rodillas, luego de cara al suelo. Nadie dijo nada. Solo seguimos marchando, cantando, temblando. El segundo intentó correr. Lo atraparon. Le dispararon en las piernas y luego lo remataron frente a todos. «Si uno corre, los demás pagan», gritó uno de los sicarios. Yo sentía que el corazón me iba a explotar. No sabía qué hacer. No era soldado, pero ellos no iban a hacer diferencias. Había subido con los militares. Ya estaba marcado. Entonces uno de los narcos me miró fijamente. Era un tipo joven, con la barba mal afeitada y una pistola en la mano. Me señaló y dijo: «Ese no canta, ese no es militar». Se acercó. Me tomó del cuello de la camisa. Me olió. «¿Eres guía?». Asentí. La voz no me salía. «¿De dónde eres?». Le dije el nombre de mi comunidad. Me vio con extrañeza. «Conozco a tu tío. Trabaja con nosotros». Ahí fue cuando vi la luz más tenue entre toda esa oscuridad. Era cierto. Mi tío había trabajado años con ellos. No como sicario, pero sí como transportista. Alguien que les movía cosas entre pueblos. «No sabía que andabas con los verdes». No, solo fue por una vez», mentí. «Me pagaban bien. Tengo familia». Me escupió en la cara. «Eres un pendejo». Se alejó. Habló con los otros. Unos minutos después, me soltaron las manos. «Vete, corre, y no regreses nunca a estos cerros. Si te volvemos a ver, te vamos a colgar del puente». Corrí. No pregunté. No miré atrás. Bajé la sierra como alma que lleva el diablo, con los pantalones rotos y la espalda sangrando. Vomité 2 veces en el camino. Me rasgué las plantas de los pies. No me importó. Solo quería alejarme de esa fila que seguía cantando, cada vez más baja, cada vez con menos voces. Llegué al pueblo al amanecer. Nadie me preguntó nada. Nadie quiso saber. Aquí todos saben que hay preguntas que traen plomo como respuesta.
Nunca volví a subir al cerro. Dejé la región meses después. Ahora vendo herramientas en una ferretería en Oaxaca. Me hago llamar Andrés. No quiero saber de guías, ni de montañas, ni de himnos nacionales. Pero a veces, cuando despierto sudando en la madrugada, juro que todavía escucho esa canción. Mexicanos, al grito de guerra. Pero no la canta un coro, la canta uno solo, el último que quedó en la fila. Me llamo Víctor, tengo 26 años, y durante casi 3 años fui parte del grupo de tiradores de precisión en un batallón del norte de México, cerca de Culiacán. Para no dar detalles que me puedan seguir, no diré el nombre del campo ni del regimiento, pero quienes han estado ahí sabrán de qué hablo. Me alisté cuando tenía apenas 20 años, después de que mataran a mi hermano menor por una deuda con gente que, según decían, no perdonaba ni un peso. Yo no quería venganza, pero sí algo que me ayudara a no sentirme tan inútil. Durante los primeros meses, todo fue como lo esperaba. Disciplina, rutinas, disparos, limpieza, comida insípida. Pero al cabo de un año, cuando me seleccionaron para entrenamiento especial como tirador, empecé a notar cosas raras. No en el entrenamiento en sí, sino en lo que pasaba después. Cada semana, sin falta, llegaban camionetas blindadas, algunas con placas falsas, otras sin placas, directo hasta las áreas donde practicábamos. Bajaban tipos bien vestidos, con lentes oscuros, y a veces incluso traían mujeres. Los oficiales nunca decían nada. Nosotros sabíamos que no debíamos preguntar. A los mejores les hacían propuestas, así lo llamaban ellos. A mí me llegó la primera a los 21 años. Un hombre llamado Rigoberto, que se presentó como consultor externo, me sacó del comedor un viernes por la tarde. Me llevó a uno de los hangares abandonados, donde ya estaban 2 más de mis compañeros, los 2 mejores tiradores de ese año. Ustedes 3 están en otra liga, y en la vida, los buenos deben cobrar como buenos, dijo el tipo, mientras se servía un whisky que trajo en una petaca de cuero. Nos ofreció trabajo los fines de semana. Dijo que nos pagarían 25,000 pesos por día, solo por acompañar ciertas operaciones. El contrato era verbal, el dinero se entregaba en efectivo, y nadie debía saberlo. Nos dieron teléfonos nuevos, y cada viernes nos recogían en la carretera libre rumbo a Mazatlán. Todo parecía fácil. Acepté. La primera vez que salí con ellos, creí que estaba en una película. Me subieron a una camioneta con vidrios polarizados, me llevaron a un rancho con alberca y me dieron una SCAR completamente equipada. Nunca disparé, solo nos sentamos a tomar y vigilar. Mostrar músculo, nos decían. Los primeros meses no hubo sangre, solo vigilancia, amenazas a distancia y demostrar puntería desde lo lejos. Un disparo al espejo de un carro a 100 metros, cosas así. Pero a los 6 meses, todo cambió. Una noche nos llevaron a un punto en medio del monte. Era cerca de Shua. Hacía calor y los zancudos no dejaban de picar. Nuestro objetivo era un convoy rival. Nos habían dicho que solo vigilaríamos, pero cuando el jefe del grupo nos habló por radio, dijo: «Tírenle al conductor del camión de en medio». El primero en disparar fue Iván, el más joven del grupo. El impacto fue seco, limpio. El camión se detuvo. Segundos después, todo fue una lluvia de disparos. Desde la montaña, nosotros seguíamos disparando, y desde abajo respondían con rifles viejos. Al final, murieron 5 hombres. Uno era menor de edad. Lo supe después, cuando lo vimos en el suelo. Apenas 16 años. Volvimos al rancho esa noche con las botas llenas de lodo y el estómago revuelto. Yo no dormí. Pensaba en la cara del morro, en cómo todavía tenía el cigarro encendido en la mano cuando lo vi caer. Fue la última vez que dormí tranquilo. En la base, todo era igual. Nadie decía nada. Los oficiales sabían, y si no sabían, entonces eran más tontos de lo que parecían. A veces veía a uno de ellos recibiendo sobres en la sala de armas. Otros simplemente fingían que no veían las camionetas estacionadas a las afueras. Lo peor era el lunes. Llegar a la rutina como si nada, con la conciencia sucia y las botas brillando.
Algunos se hacían los locos. Yo trataba de mantenerme alejado. Me encerraba a limpiar el rifle hasta por horas. El olor del aceite me ayudaba a pensar en otra cosa, pero uno no se puede esconder para siempre. Una tarde, durante la formación, un capitán nuevo, recién llegado de Veracruz, nos pidió una revisión general del equipo. Era uno de esos que todavía creían en la institución. Cuando revisó mi mochila de campaña, encontró uno de los teléfonos. Me preguntó de dónde lo había sacado. Le dije que era mío. No me creyó. Se lo llevó. Esa misma noche, 2 tipos me estaban esperando afuera del dormitorio. No eran soldados. No los había visto antes. Me tomaron del brazo y me llevaron a una de las bodegas. Ahí estaba Rigoberto. ¿Tú quieres que te maten como tu hermano?, me dijo, sin levantar la voz. No dije nada. No se te ocurra hablar. El capitán ya tiene los días contados. No metas la pata. Tú ya estás adentro. Y sí, el capitán duró una semana. Dicen que pidió su cambio por asuntos personales. Otros dicen que lo amenazaron directamente. Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. Desde entonces, no volví a cuestionar nada, al menos en voz alta. El problema fue que empecé a sentirme vacío. Cada fin de semana me volvía alguien más. Me pagaban, sí. Compré una moto, una casa para mi madre, hasta un terreno. Pero las noches eran cada vez más pesadas. Me despertaba con el corazón acelerado, soñando que alguien me disparaba por la espalda. Me sentía vigilado todo el tiempo. Una noche, en plena operación en Sonora, nos traicionaron. Nos emboscaron cerca de Navojoa. Perdimos a 2 del equipo. Uno de ellos murió con los ojos abiertos, todavía con la mira del rifle en el ojo. Yo logré escapar arrastrándome entre las piedras. Esa noche, juré no volver. Pero no es tan fácil. Dije que estaba enfermo. Falsifiqué un diagnóstico con la ayuda de un amigo médico y solicité mi baja por problemas respiratorios. Me la dieron. Salí por la puerta principal con todos mis papeles en regla, una mochila y el miedo trepado en el lomo como un animal que ya no se va a bajar nunca. Han pasado más de 6 meses desde entonces. Vivo en un pueblo cerca de Hermosillo. Trabajo en una cerrajería. Nadie sabe quién fui. Nadie sabe lo que hice. Pero cada vez que escucho una camioneta con vidrios oscuros pasar por la calle, siento que algo dentro de mí se paraliza. Tengo el rifle enterrado en el terreno baldío detrás de mi casa. El teléfono lo tiré al mar en un viaje rápido que hice a Guaymas. No quiero saber nada de eso. Pero anoche alguien tocó mi puerta. No abrí. Solo escuché una voz, grave, tranquila, como la de Rigoberto. Víctor, hace mucho que no tiras. No he dormido desde entonces. Y no sé si esta historia que te cuento es una confesión o un adiós. Mi nombre es Adal, aunque ese no fue el nombre con el que aprendí a matar. En aquel entonces me decían El Cuervo, un apodo feo pero útil porque nunca dejaba testigos. Durante casi 8 años trabajé como sicario para un grupo que operaba entre Zacatecas y San Luis Potosí. No éramos los más grandes, ni los más sanguinarios, pero teníamos algo que nos hizo durar más de lo que deberíamos. Alguien dentro del ejército nos abastecía de armas oficiales, nuevas, limpias, armas que nunca se rastreaban, armas que mataban sin dejar huella. El contacto era puntual. Llegaban en cajas selladas con logotipos del gobierno federal, transportadas en camionetas verdes que, de día, patrullaban comunidades rurales y de noche abastecían el infierno. El que entregaba nunca hablaba mucho. Solo daba un apretón de manos y pedía que contáramos rápido. A veces me tocaba supervisar los envíos. Fue en una de esas noches, hace unos 6 años, que vi por primera vez al comandante. Usaba uniforme completo, con insignias relucientes. Nos dijo que era por el orden, que esas armas no eran para jugar, que no quería escándalos. Se fue con la misma seriedad con la que llegó. No volvió a aparecer, pero el flujo de armas siguió por 2 años más. Y después, como todo lo que viene fácil, se acabó. Lo siguiente fue un operativo, un infierno.
Helicópteros, retenes falsos, comandos vestidos de negro. Nos arrasaron en un rancho al norte de Villa de Cos. Yo fui uno de los únicos que no murieron. Tal vez por suerte, tal vez porque tenía el mal hábito de salir a fumar solo cuando algo me olía mal. Esa noche, mientras orinaba en la barda trasera del rancho, escuché el rugido de las hélices. Ni siquiera entré a advertirles. Corrí hacia el monte como un perro sin dueño. Me detuvieron 2 días después, cuando trataba de llegar a Aguascalientes a pie. Estaba flaco, quemado por el sol y con la conciencia embarrada de miedo. Me agarraron en un retén y me esposaron sin preguntarme el nombre. En la Delegación Federal de San Luis me metieron en una celda helada, con paredes color moco y un foco parpadeante que me hizo pensar que la tortura iba a ser lenta. Pero nunca llegó. En vez de eso, me ofrecieron un trato: hablar, colaborar, sobrevivir. Acepté. Pasé los siguientes años en el infierno lento del sistema judicial. Testifiqué, inventé, escondí nombres, negocié como quien camina sobre una tabla flotando en agua sucia. Me reubicaron en el norte, en Durango, con una nueva identidad y un trabajo de mierda como despachador de gasolina en la madrugada. Tenía que reportarme con un tipo cada 15 días, firmar unos papeles, hacerme pasar por otro. Pensé que ya lo había superado, que la violencia había quedado detrás, hasta esta semana. Estaba sentado en la sala de espera del IMSS en Gómez Palacio, sudando con el uniforme grasoso de la gasolinera cuando los vi entrar. 4 militares. Uno de ellos caminaba al frente, con paso de dueño. Se detuvo en el pasillo y pidió hablar con la dirección. Su voz era igual, pero más ronca. El uniforme tenía más estrellas. Su rostro estaba más viejo, la mandíbula apretada por los años. Pero no había duda. Era él, el mismo comandante que me vendía armas, el mismo que hizo negocios con nosotros mientras patrullaba ranchos con discursos de orden. Me paré sin pensar y me metí al baño. No era miedo, era instinto. Me vi en el espejo y apenas me reconocí. El cuervo, el de antes, habría agarrado una navaja y salido a degollarlo frente a todos. Pero ya no era él. O al menos eso me repetía cada noche mientras fumaba a escondidas detrás de la gasolinera. Salí 10 minutos después, fingiendo normalidad. Me senté de nuevo, pero ya no podía pensar en nada más. Él estaba ahí, y si me reconocía todo se iba al carajo. No lo hizo ese día, pero me empezó a ver. Días después, lo vi de nuevo. Esta vez, en el Oxxo de la Avenida Victoria. Iba solo, en ropa civil, comprando cigarros. Pasó junto a mí y su mirada se detuvo. No dijo nada, pero su ceja izquierda se arqueó. Una mínima reacción, como si algo se le revolviera en el fondo de la memoria. Pasaron 2 semanas. Cada noche me costaba más dormir. Empecé a tomar de nuevo. Me volví paranoico. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un motor. Hasta que sucedió. Una madrugada, un Tsuru sin placa se estacionó frente a mi casa. 4 tipos bajaron. Me eché por la ventana trasera y corrí. Me escondí en casa de un trailero que me debía favores. Desde ahí empecé a planear, porque ya no era solo que él me reconociera, era que sabía quién era él, y sabía que no debía estar ahí, libre, caminando como si nada. Ese cabrón había vendido muerte, y ahora usaba sus medallas para hacerse pasar por héroe. Así que decidí hacer lo que nadie esperaba de mí. Fui a la fiscalía, puse una denuncia anónima, aporté copias de recibos, videos, nombres, rutas de entrega, detalles que solo alguien de adentro podía saber. No sé si pensaron que era un exmilitar, un rival o un político, pero funcionó. La semana pasada lo detuvieron. Lo sacaron de su oficina mientras daba una rueda de prensa en Torreón. Lo esposaron frente a los medios. Le quitaron las insignias en cámara. Los periódicos dijeron que era por corrupción y desvío de recursos. Nada dijeron sobre las armas, ni sobre los muertos. Pero yo sabía, y él también. Hace 2 días me llamaron de un número desconocido. Respondí con miedo. Nadie había hablado en años. Una voz me dijo: «Lo encontraste antes que nosotros». Colgué.
No sé si eran los míos de antes o los nuevos, pero entendí el mensaje. La guerra nunca se acaba, solo cambia de nombres, de banderas, de comandantes. Sigo en Durango, mismo trabajo, mismo sueldo miserable, pero ahora duermo un poco mejor, aunque cada noche, antes de cerrar los ojos, reviso por la ventana, por si vuelve. Nunca me había gustado manejar de noche, pero esa vez no tenía opción. Salí de Fresnillo pasadas las 8 con destino a Torreón. Me urgía llegar antes del amanecer, y aunque sabía que cruzar esa parte del norte de Zacatecas a deshoras era jugársela, me dije que si me iba por la libre y sin paradas innecesarias, llegaría bien. El tramo entre Sombrerete y San Pedro era un páramo, pura carretera negra y recta, sin curvas, sin gente, sin vida. Solo yo, mi Jetta viejo y una línea interminable de asfalto que parecía no tener fin. El radio no agarraba señal. La música descargada en mi teléfono se había acabado y el silencio comenzó a volverse un enemigo. A eso de las 11 pasé un retén militar a la altura de Chalchihuites. Todo tranquilo. Me pidieron abrir la cajuela, revisaron sin mucha prisa y me dejaron seguir. Lo raro fue que el soldado que me revisó, antes de dejarme ir, me dijo algo que me sonó más como advertencia que como cortesía. Maneje derecho, jefe, y no se detenga por nada, ¿sí? Lo miré, esperando que dijera algo más, pero solo me dio una palmada en el cofre y se alejó. Me subí de nuevo y seguí. A los pocos kilómetros me metí en un tramo más oscuro. No había ni un solo foco público. Los faros del coche apenas iluminaban unos 10 metros al frente y el resto era oscuridad pura, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá del cristal. Fue en ese tramo donde pasó. Primero vi luces, faros potentes que venían a lo lejos, en sentido contrario. Al principio creí que era una sola camioneta, pero conforme se acercaban noté que eran varias, muchas, como mínimo 5 o 6. Venían en fila india, a toda velocidad, pero de forma organizada. Todos los vehículos eran negros, sin placas visibles y con torretas de luz apagadas. Uno tras otro, cruzaban el silencio como espectros de metal. Reducí la velocidad sin frenar por completo. Había algo en la manera en que venían que me puso tenso. Me pegué al acotamiento, dejándoles toda la carretera libre. Fue entonces que vi que no venían solos. Atrás de esa caravana, con unos 200 metros de distancia, venía otro grupo. También camionetas, pero estas eran diferentes. Traían pintado el logotipo de la Sedena, camuflaje en los costados y soldados armados en la batea. Las luces apagadas, sin sirenas, sin bocinas, solo avanzaban, sigilosos, como si estuvieran siguiéndolos, pero sin intención de alcanzarlos. Ahí supe que me había metido en algo que no debía presenciar. Me congelé, literalmente. Manejaba, sí, pero con las manos aferradas al volante y la mandíbula apretada. Pasaron frente a mí sin mirarme, pero los vi. Los hombres en las bateas, encapuchados, armados con fusiles enormes. Algunos con pasamontañas, otros con el rostro descubierto y los ojos fijos al frente. No hablaban. No se movían, solo me cruzaron como si no existiera. Y luego, el momento más tenso, el cruce. La primera camioneta militar encendió brevemente sus luces altas y la primera camioneta del otro convoy, la de los civiles, respondió con un par de destellos. Solo eso, unos cuantos parpadeos de luz. Y luego, cada uno siguió su camino, como si se conocieran. Como si ya hubieran hecho ese cruce antes, como si fuera parte de una coreografía ensayada. Yo seguí manejando, con las manos sudadas y el corazón latiéndome en la garganta. Estaba en medio de algo que no comprendía. El convoy de militares pasó de largo, igual que el otro, y pronto me encontré solo otra vez. Pero el silencio ya no era el mismo. Me sentía observado, como si alguien supiera que yo vi, que estuve allí, que fui testigo. Quise acelerar, pero el camino parecía hacerse más y más largo.
Pasé por un pequeño rancho donde las luces estaban apagadas y los perros no ladraban. Luego, por una gasolinera abandonada, donde vi un coche detenido sin luces con alguien dentro. No me detuve a mirar, seguí. Manejé hasta que las piernas me dolían. Y cuando llegué a un crucero sin nombre, vi que en una de las señalizaciones alguien había pintado con aerosol rojo una palabra: no cruces. Pero ya estaba allí, y ya había cruzado. Mi instinto me decía que no debía seguir por la ruta marcada en el GPS, así que tomé el camino de terracería que salía a la izquierda, uno que apenas y aparecía en los mapas. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo, tal vez por corazonada, pero fue la decisión correcta. Más adelante me enteré de que, esa misma noche, en la ruta principal, hubo un enfrentamiento. Oficialmente, dijeron que fue una balacera entre grupos delictivos. No lo mencionaron en las noticias nacionales, solo apareció en portales locales. Y ni una sola palabra sobre los convoyes. Tampoco mencionaron que esa carretera, desde hacía tiempo, era usada como corredor por ambos bandos. Ni que los militares muchas veces dejaban pasar a los narcos sin tocarlos, a cambio de no estorbar sus rutas. Lo supe por un amigo periodista. Uno que ya no está. Desapareció el año pasado. Desde entonces, evito manejar de noche. Ya no me fío de ninguna carretera, menos en el norte. Menos cuando las luces aparecen y desaparecen como si fueran guiños entre fantasmas. Porque si algo aprendí esa noche, es que en este país, a veces, los peores miedos no vienen del más allá. Vienen de aquí, de los que tienen armas, poder y silencio. Y lo peor es que ni siquiera necesitan dispararte para dejarte marcado para siempre. Yo no nací para ser soldado. Lo supe desde la primera vez que vi cómo el cuerpo de un compañero se desplomaba con un tiro limpio en la frente. Pero no hay muchas opciones cuando naces en un ejido olvidado del norte de Zacatecas, donde lo único que crece es la desesperanza. Mi nombre es Julián. Soy cabo segundo en el ejército mexicano. Lo que vas a leer es un informe que nadie solicitó sobre una patrulla que no debía existir en un pueblo que oficialmente está deshabitado. Todo empezó cuando nos mandaron al municipio de General Enrique Estrada. Nos tocaba patrullar una zona rural que había estado caliente los últimos meses, con enfrentamientos entre dos cárteles que se disputaban rutas de paso hacia Durango. El pueblo que se nos asignó era Santa Isela del Llano, un lugar que, en los mapas del gobierno, figuraba como abandonado por desplazamiento forzado desde 2017. Solo que eso no era del todo cierto. Éramos 7 elementos en el pelotón. Yo iba con el subteniente Vargas, el sargento Salazar y 4 más que venían de distintas zonas militares. Gente seria, curtida. Nadie hablaba mucho. Llegamos en 2 camionetas Cheyenne blindadas, con las insignias ya desgastadas por el sol. El pueblo estaba a unos 40 kilómetros de la carretera federal y había que tomar una brecha polvosa entre cerros pelones y sembradíos resecos. Desde el primer kilómetro, algo se sentía raro. Demasiado silencio. Ni un tractor, ni perros, ni gente caminando. Nada. Este lugar huele a entierro fresco, dijo Salazar mientras limpiaba su arma con un trapo rojo. Santa Isela aparecía como una colección de casas de adobe y ladrillo, la mayoría sin puertas, techos colapsados y maleza cubriendo las banquetas. Pero lo más extraño no fue el abandono, fue lo que vimos pintado en las paredes. Sabemos dónde duermen, en cada esquina, en cada barda, en cada fachada carcomida, letras negras, grandes, con pintura que parecía reciente. Algunas estaban chorreando como si las hubieran escrito esa misma mañana. Yo he visto amenazas antes, he caminado entre fosas clandestinas, pero esto tenía otro tono. No era una advertencia para el pueblo, era para nosotros. No bajen la guardia, ordenó el subteniente, deteniendo las camionetas justo frente a lo que había sido la plaza central. Bajamos. El calor era insoportable. El cielo, de ese azul sin nubes que parece burlarse de uno. Nos dividimos en 2 grupos para revisar el lugar.
Yo iba con Salazar, el soldado Lugo y el recluta Mayoral, un muchacho nuevo que no llevaba ni 6 meses fuera del colegio militar. Entramos a la escuela del pueblo, ventanas rotas, escritorios volteados. En una de las paredes del salón de primero de primaria, otra vez la misma frase: sabemos dónde duermen, solo que esta vez alguien había dibujado 7 ataúdes al lado. ¿Cuántos somos?, preguntó Lugo en voz baja. 7, respondió Salazar sin levantar la mirada. En la dirección encontramos algo peor. Una lista con 7 nombres escritos a mano, sin apellidos. Uno de ellos era Julián. Mi garganta se cerró. Lo arranqué de la pared sin decir nada. No sé si alguien más lo leyó. Salimos de la escuela sin hablar. Las otras casas estaban igual. No había cuerpos, ni sangre, ni ropa. Pero había señales de ocupación reciente. Fogatas con ceniza tibia, vasos de unicel con cerveza seca, un cuaderno con rutas escritas a lápiz, restos de comida no tan vieja. A las 15 horas recibimos una orden por radio: establecer punto de observación y permanecer en el lugar por 72 horas. Nos quedamos en la antigua comisaría, un edificio cuadrado con 2 plantas y techo plano. Subimos colchonetas, armas largas y el poco equipo de vigilancia que traíamos. Pasamos la primera noche sin novedad, si se le puede llamar así, a escuchar disparos aislados en la lejanía y ver luces blancas moviéndose entre los cerros. Nadie durmió más de 1 hora. El viento traía consigo un olor a tierra mojada y humo. A la mañana siguiente, Salazar y yo salimos a hacer una segunda ronda por el perímetro. Fue entonces cuando encontramos la primera señal directa. En la caja trasera de nuestra Cheyenne, alguien había dejado una gallina muerta. Le habían arrancado las plumas y la cabeza. En su pecho, con cuchillo, alguien había escrito: esta vez fue el animal. La camioneta tenía huellas de dedos en el polvo, como si alguien la hubiera inspeccionado con calma. El subteniente no dijo nada, solo reforzó las guardias. A partir de ese momento, nadie podía moverse solo, pero la tensión se convirtió en paranoia cuando Lugo desapareció. Fue después de la segunda noche. Habíamos hecho cambio de turno a las 3 de la madrugada. Lugo debía estar en la azotea con Mayoral, pero cuando subimos con el café, solo estaba el recluta, con la cara blanca y los ojos desorbitados. «Lo juro, estaba aquí hace 10 minutos», gritaba. La escalera de acceso seguía con el candado puesto. Nadie había salido, nadie lo había visto bajar, pero Lugo se esfumó. Su rifle seguía apoyado en el muro, su chaleco también. El subteniente organizó una búsqueda inmediata. Revisamos cada casa, cada baldío, cada cuadra. Nada, ni rastro, ni un gramo de tierra removida, solo silencio. Un silencio tan denso que hacía doler los oídos. A la tarde, una ráfaga de viento abrió una puerta vieja frente a la plaza. En la pared interior, alguien había escrito una nueva frase: con sangre. Ya sabemos dónde duerme el primero. Fue entonces cuando empezamos a perder el control. Mayoral tuvo que ser amarrado. Quiso salir corriendo por la brecha. El sargento Salazar pidió evacuación inmediata, pero la radio empezó a fallar. Solo interferencia. Intentamos usar los teléfonos satelitales. Ninguno funcionaba. El subteniente ordenó que nos replegáramos a la azotea y esperáramos hasta el amanecer. Esa noche no hubo disparos, ni luces, ni ruidos, solo las sombras de las casas proyectándose sobre nosotros como animales esperando su momento. Al amanecer, encontramos el cuerpo de Lugo. Estaba colgado de un poste de luz frente a la iglesia, con uniforme limpio, sin heridas visibles, solo la misma frase tatuada en su espalda, como si la hubieran hecho con un hierro caliente: sabemos dónde duermes. No aguantamos más. Nos fuimos. Rompimos la orden. El subteniente tomó la decisión. Arrancamos las camionetas, dejamos atrás la comisaría, el cuerpo, todo. Nadie dijo una palabra en las siguientes 2 horas de camino. Al llegar al retén más cercano, entregamos un reporte incompleto. Mencionamos hostigamiento, un desaparecido
y señales de presencia armada. Pero omitimos los detalles. Nadie nos iba a creer. Ni siquiera nosotros queríamos creerlo. A los 3 días llegó un nuevo pelotón. También eran 7. A la semana, el subteniente Vargas se suicidó. Dejó una nota con solo 4 palabras. Ellos también lo sabían. Yo sigo con pesadillas. Cada noche escucho pasos afuera de mi casa. Siento que alguien me observa desde la calle. Cada vez que regreso de servicio, reviso las paredes buscando esa frase. Hasta ahora no la he visto, pero sé que va a aparecer, porque ellos saben dónde duermo. Me llamo Andrés Salgado. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Trabajaba para la Secretaría de la Defensa Nacional en un programa de análisis de frecuencias, algo que para la mayoría suena aburrido, pero que en el fondo es mucho más delicado de lo que la gente imagina. Estuve asignado durante casi 2 años en un centro de inteligencia ubicado en Hermosillo, Sonora, en una zona conocida como Campo Militar número 13, un lugar apartado de la ciudad, de acceso restringido y con vigilancia las 24 horas. No éramos muchos los que teníamos acceso directo a los sistemas de intercepción. 5, tal vez 6 ingenieros civiles, todos contratados por la vía externa, como yo. Nuestro trabajo consistía en monitorear frecuencias de radio no comerciales en regiones específicas del norte del país. No se trataba de interceptar llamadas de civiles, sino de localizar patrones de comunicación usados por grupos criminales, así como frecuencias usadas por radios militares y tácticos. Todo era parte de un programa piloto financiado por los Estados Unidos. A mí me asignaron el monitoreo de la zona fronteriza entre Agua Prieta y Janos. Por las noches, me quedaba solo en una sala con cristales blindados, monitores por todos lados y un sistema que grababa y filtraba automáticamente todo lo que detectaba en ese rango. Yo revisaba lo que la máquina clasificaba como actividad anormal. Todo cambió una noche a finales de noviembre. Eran las 23:46. Estaba terminando mi reporte semanal cuando una señal se activó. Era una frecuencia encriptada, poco usual, muy por encima del rango que solía analizar. La señal duró exactamente 2 minutos con 34 segundos. Normalmente, el software solo grababa segmentos cortos, pero esta vez la transmisión entera fue capturada. El sistema la etiquetó como interferencia militar compatible. En lenguaje técnico, eso significa que no era una comunicación comercial, ni tampoco una señal usada por civiles. Saqué los audífonos y escuché el audio. No olvidaré jamás esa grabación. Era una conversación entre 2 hombres. Uno tenía voz ronca, con acento del norte, pausado, autoritario. El otro hablaba más rápido, nervioso, como si estuviera pidiendo algo con desesperación. General, le estoy pidiendo el favor. Necesito que las tropas se retiren de Santa Clara por 2 días. Solo eso. El otro respondió seco. ¿Por qué carajo crees que puedo hacer eso sin que me pregunten desde la capital? Porque usted ya lo ha hecho antes. Porque sabe que si entran los de Chihuahua por Santa Clara, se arma un cagadero. Ya le dejé lo suyo en el rancho. No le estoy pidiendo nada más. Solo 2 días, patrón. 2. Hubo un silencio largo, incómodo. Dile al comandante que retire a su gente mañana a primera hora, pero que no me metan presión. Esto es entre usted y yo. Si se filtra algo, me cargo a todos. Se acabó la grabación. Solo eso. Poco más de 2 minutos. Yo me quedé helado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sabía por rumores que algunos mandos tenían nexos con el narco, pero escucharlo así, tan directo, me reventó la cabeza. No era una conversación inventada, no era un corrido de esos que tanto circulan. Era real. El general le estaba pidiendo permiso a un capo para mover tropas federales, no al revés. Un general de división subordinado a un criminal. Apagué todo, cerré el sistema, hice como si no hubiera escuchado nada, pero ya era tarde. Al día siguiente, cuando llegué al centro de operaciones, me pasaron directo con el coronel Jiménez.
Nunca había hablado directamente con él, y de hecho, no sabía que siquiera supiera quién era yo. Tenía un escritorio limpio, sin papeles, solo un vaso con café frío y un folder Manila. Me pidió que me sentara. ¿Tú abriste el canal de la frecuencia 7-40 anoche? Asentí. ¿La descargaste? Solo lo que grabó el sistema. No hice nada más. ¿Lo compartiste? No. Me miró con esa expresión que tienen los hombres que han matado y no tienen problema en hacerlo otra vez. Mira, Salgado, esto que escuchaste no existe, no se guarda, no se repite, no se menciona. Y si por alguna razón alguien fuera de aquí se entera, ni tú ni tu familia van a volver a respirar aire fresco en su puta vida. No era una amenaza, era una advertencia. Y la tomé en serio. Ese día borré la grabación del servidor, pero el sistema automático también la había duplicado en una unidad externa de respaldo. Era una regla del protocolo, y esa unidad externa era extraíble. Yo lo sabía, y la tomé sin decir nada. La escondí en el compartimento de la batería de mi coche. Me fui de ahí lo más pronto que pude y no volví al centro. Pasaron 3 días sin que nadie me contactara. Pensé que tal vez ya habían asumido que el archivo estaba perdido. Me sentía salvo. Pero entonces alguien subió el audio a una página de filtraciones anónimas. No fui yo, lo juro. Yo nunca lo subí, pero alguien más lo hizo. A los pocos minutos de que apareció en línea, la página fue dada de baja. La grabación se propagó en canales cerrados de Telegram. Algunas cuentas la publicaron con títulos como El General Arrodillado, Narcoestado y México ya no es república. Pero todas esas publicaciones duraron poco. Era obvio que había alguien limpiando todo. A las pocas horas, los noticieros tradicionales no dijeron nada, pero en los cafés, en las calles, en las oficinas de gobierno, ya todos hablaban del audio. Nadie dudaba de su autenticidad, la calidad de la grabación, el tono de voz, los términos usados. Era demasiado creíble para ser falso. Esa noche me fui a dormir con miedo. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché que alguien intentaba abrir la puerta de mi casa. Me levanté con el corazón al borde del colapso. Vi por la mirilla. No había nadie, pero el picaporte se movía, suave, como si alguien tuviera una copia y no quisiera hacer ruido. Tomé el USB con la copia de la grabación, me lo metí en la boca y lo envolví con cinta adhesiva. Lo tragué con agua. No me preguntes por qué. Fue un acto desesperado. Luego agarré mi mochila, la identificación de la Unison, y salí por la ventana trasera. Caminé 6 cuadras, descalzo, hasta llegar a la casa de mi primo. Nunca regresé a mi casa. Los días siguientes fueron un infierno. 2 compañeros del centro donde trabajaba fueron encontrados suicidados. Uno con un balazo en la boca, el otro colgado en el cuarto de su hija. Ninguno tenía historial de depresión. Un tercer ingeniero desapareció saliendo de un Oxxo. Las cámaras del lugar nunca grabaron nada. Yo ya no era Andrés Salgado. Compré papeles falsos en la frontera y me moví entre hostales de Tijuana durante casi 3 semanas. Vomité el USB una madrugada, después de intentar inducirme el vómito durante días. Estaba sucio, pero aún servía. Se lo entregué a un periodista independiente, uno que vivía escondido en un cuartucho en la delegación Benito Juárez. Me dio una USB limpia a cambio. Le dije, si publicas esto, estás muerto, pero si no lo haces, todos lo estamos. Nunca más supe de él. Pero semanas después, la grabación fue reproducida en una estación de radio pirata en Baja California. Fue interrumpida al aire. Luego, apareció en un canal ruso. Más tarde en un foro gringo. No había vuelta atrás. El archivo ya era parte del sistema. El daño estaba hecho. Lo que nadie sabe es que el nombre del general sí se mencionaba. Justo al final del audio original, cuando el capo dice, «Usted siempre ha sido leal, general Rodríguez. Por eso tiene mi respeto y mi permiso». Ese segmento fue editado en todas las versiones filtradas. Solo yo tengo la grabación completa. A veces pienso en publicarla, pero luego recuerdo la voz del coronel Jiménez, su tono firme, su amenaza sin emoción, y decido seguir oculto, porque en este país el que dice la verdad termina enterrado con ella, y yo, por ahora,
sigo respirando. Me llamo Esteban y durante 10 años serví en las Fuerzas Armadas de México. A diferencia de muchos de mis compañeros, yo no entré por necesidad, sino por convicción. Pensaba, ingenuamente, que ser soldado era lo más cercano a ser héroe en un país que parecía estarse pudriendo desde adentro. Hasta que conocí la guerra, no la que aparece en los periódicos o en los discursos de los políticos, sino la que se vive al ras del suelo, en caminos de tierra donde el miedo no se disfraza con uniformes ni se esconde detrás de burocracia. Esto que te voy a contar pasó en Zacatecas, cerca del municipio de Fresnillo, una madrugada en la que todo lo que creía se vino abajo. Estábamos en operativo desde hacía 5 días. No dormíamos bien, no comíamos bien y no confiábamos en nadie que no estuviera en nuestra unidad. Nos habían mandado a patrullar la carretera federal 54, donde habían colgado 3 cuerpos de un puente 2 noches antes. Lo más grotesco del asunto, y por lo que se armó el desmadre, no era solo el asesinato, era que los cuerpos llevaban gorras de un cártel distinto al que dominaba la región. Un mensaje claro, directo, brutal, como un cerillo encendido sobre gasolina. La orden era sencilla: limpiar la zona, disuadir presencia armada y hacer presencia disuasiva. Pero todos sabíamos que era una forma elegante de decir: vayan a aguantar plomo. Yo iba con otros 5 soldados en una camioneta tipo Cheyenne, con el camuflaje desgastado y las placas medio tapadas por el polvo seco del camino. Nos dirigíamos hacia el tramo donde habían encontrado los cuerpos colgados. Aunque ya los habían retirado, el puente seguía oliendo a carne muerta y a miedo. Porque el miedo tiene un olor, te lo juro. Es una mezcla entre sudor rancio, gasolina y algo más. Como cobre caliente, como sangre fresca. Cuando llegamos al lugar, eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba desierta. Ni un alma, ni un carro, ni un perro callejero. Fue ahí donde la radio crujió con la voz del capitán Sánchez. Esteban, instala un punto de observación. Quiero ojos en ese puente hasta el amanecer. No quiero otra pinche sorpresa. Yo asentí. Me bajé con Pablo y otro soldado más, Martínez, y comenzamos a montar una posición de vigilancia en el acotamiento, justo debajo del puente. Llevábamos visión nocturna, pero el equipo ya estaba medio madreado. A veces parecía que los fantasmas mismos caminaban por los bordes de la carretera. A eso de las 3 de la mañana, escuchamos lo que pensé que era un motor a lo lejos, pero no se veía ningún vehículo, solo el ruido, como una carcacha vieja que nunca se acercaba del todo. Pablo me dijo que estaba loco, que era el viento, pero yo ya había estado en situaciones donde el aire trae cosas que no deberían escucharse. A las 3:20, la radio volvió a sonar. Tenemos reporte de movimiento en el kilómetro 29. Vehículo sospechoso. No intervenir. Solo observar. Pasaron 10 minutos. Y entonces lo vimos. Una pick-up sin placas se estacionó justo en el puente, arriba de nosotros. Las luces se apagaron. Del lado del copiloto bajaron 2 hombres encapuchados. Llevaban cuerdas. Del lado de la batea bajaron otros 3. Arrastraban algo envuelto en una lona negra. No era uno, eran 2 cuerpos, aún vivos. Se retorcían, uno de ellos lloraba. Lo escuchamos, era un llanto que no tenía nada de humano. Era animal, puro instinto de alguien que sabe que no va a salir vivo. Pablo me miró. ¿Hacemos algo? No le respondí, porque ya sabía la respuesta, porque la orden era no intervenir, porque si abríamos fuego, se nos venían encima con más hombres de los que podíamos imaginar. Los vimos amarrar a los tipos, les pusieron unas gorras con siglas de otro cártel. Luego les gritaron cosas que no alcanzamos a entender y los colgaron del puente, dejándolos vivos, pataleando, revolcándose en su propia agonía. Ahí fue cuando Martínez vomitó. No de miedo, de impotencia. Yo solo apreté el fusil hasta que me dolió la mano. Pasaron 5 minutos más y se largaron. Ni se molestaron en esconderse. Sabían que no íbamos a hacer nada. Cuando los cuerpos dejaron de moverse, subimos al puente.
Eran 2 soldados, de los nuestros, uno de Chiapas, otro de Guerrero. Los habían secuestrado 2 semanas antes en una emboscada. Nadie los había encontrado. Las gorras tenían bordadas las siglas del Cártel del Golfo, pero eso era mentira. En esa zona mandaba el Cártel de Sinaloa. Era una provocación, un acto de guerra, un teatro sangriento donde los actores no tenían ni voz ni voto. Volvimos a la base con los cuerpos en la caja de la camioneta. Nadie nos recibió con honores, nadie preguntó nada. Nos ordenaron silencio, nos dijeron que esto no había pasado. Un mes después me dieron de baja por problemas psicológicos. Me dijeron que era mejor para mí, que tomara tiempo con mi familia, que me alejara del estrés operacional. Hoy vivo en San Luis Potosí, trabajo como vigilante en una maquila y evito ver las noticias. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la madrugada, puedo ver el puente. No el de Zacatecas, Number. Un puente que está dentro de mí. Y en ese puente, los cuerpos de mis compañeros siguen colgando, balanceándose con el viento, sin cara, sin nombre, con gorras que no les pertenecen, y yo abajo, con el fusil en la mano, sin disparar, sin hacer nada, porque en esta guerra, el enemigo no siempre viene con pasamontañas, a veces usa uniforme y te da órdenes por radio, y eso es lo que más miedo da. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve encerrado. Los días se me confundían con las noches y la luz que entraba por la rendija del cobertizo apenas servía para mantenerme cuerdo. Lo que sí sé es que si estoy vivo para contar esto, no fue por suerte, fue por costumbre. Costumbre de aguantar, de callar, de obedecer. Costumbre de vivir en México. Todo comenzó en un retén falso, de esos que ves desde lejos y piensas, este sí es del gobierno. Estaba manejando mi camioneta por la carretera que conecta San Fernando con Reynosa, cargado con garrafones de agua y cervezas, porque mi compadre me había invitado a su rancho para ver la pelea del sábado. Nunca llegué. Cuando me pararon, no vi armas largas ni pasamontañas, vi uniformes de camuflaje, parches de la Sedena y caras sin expresión. Me pidieron que bajara. Obedecí. El primero en hablar tenía una voz seca, como de alguien que no dormía bien desde hace años. Documentos, carnal. Los entregué sin decir palabra. No había razón para sospechar que algo andaba mal. No llevaba nada ilegal, ni armas, ni dinero, ni droga. Era un tipo normal con un plan común, cheve, carne asada y box. Pero bastó con que otro de ellos se acercara al oído del primero y le dijera algo en voz baja para que mi vida cambiara. Este güey sí, fue lo único que alcancé a escuchar. No me esposaron, solo me ordenaron subirme a una camioneta blindada, gris, sin placas. Cuando pregunté qué pasaba, uno me dio un cachazo con el rifle en la nuca y me desmayé. Desperté con la boca seca, atado de manos y pies con cinchos de plástico. Estaba en un cobertizo, rodeado de pacas de pastura y herramientas viejas. Todo olía a orines y sangre seca. Afuera se escuchaban voces, risas, música de banda a todo volumen. Tardé días en entender por qué estaba ahí. No hablaban conmigo, no me preguntaban nada. Solo me pateaban para que me moviera, me daban agua con una manguera y me aventaban tortillas frías con frijoles embarrados. Pero yo escuchaba. Desde el rincón donde me dejaban tirado, escuchaba todo. Estaba en un rancho controlado por un grupo que no diré su nombre, porque todavía me tiembla el cuerpo solo de escribirlo. No era una casa abandonada, era un rancho de verdad, con caballerizas, ganado, corrales y hasta cancha de fútbol. Ahí traían a los que se pasaban de verga, según decían. Vi a otros. Unos llegaban llorando, otros gritando. A casi ninguno volví a ver al día siguiente. Yo sobreviví porque no sabían qué hacer conmigo. Eso lo escuché una noche, cuando uno de los sicarios, borracho, le decía a otro: ese vato no trae nada, pero el jefe dice que se parece al cuñado del que le tumbó el cargamento en Miguel Alemán, así que hasta que se aclare, que se pudra ahí. Pasaron días.
Semanas tal vez. No había ventanas, no tenía reloj. El tiempo se medía por la frecuencia con la que me orinaba encima. Una noche escuché que llegaba gente, muchos, pero esta vez no eran sicarios, eran soldados. Sí, soldados. Me alegré al principio, pensé que por fin iban a rescatarme. Pero lo que vi esa noche me enseñó a no confiar ni en la Virgen. Los soldados no venían a rescatar a nadie, venían a negociar. Traían armas en cajas, municiones, chalecos antibalas. En una camioneta traían a 3 detenidos, golpeados, descalzos. Los intercambiaron por un maletín y 5 radios codificados. Uno de los soldados hizo una seña hacia el cobertizo donde yo estaba. Uno de los sicarios respondió moviendo la cabeza. Ese número, ese es el del jefe. Me temblaron las piernas. Fue entonces cuando supe que si quería salir vivo, tenía que escapar. Ya no se trataba de que me tuvieran confundido. Me habían marcado como propiedad de alguien, y en ese mundo, eso significaba una sola cosa: tortura hasta que cantaras algo, aunque no supieras qué. Y si no cantabas, te hacían cantar con las uñas arrancadas y el fierro caliente en las costillas. Esa noche, cuando la mayoría estaba dormida, borrachos, drogados o ambos, me quité los cinchos con un pedazo de lámina oxidada que me había escondido bajo el cuerpo. Me arrastré fuera del cobertizo como una cucaracha, gateando entre la sombra de las pacas y los tractores. Brinqué una cerca, me corté con el alambre de púas, rodé por una zanja y caminé horas entre la maleza, sin zapatos, con las costillas rotas y los ojos llenos de tierra. Seguí las torres de luz hasta que encontré una base militar. Cuando me vieron llegar, los soldados me apuntaron de inmediato. ¡Alto ahí! ¡Tírate al suelo! Lo hice sin pensarlo. Les grité que venía huyendo, que me habían secuestrado, que me ayudaran. Me temblaba la voz, lloraba de rabia, de alivio. Uno de ellos se acercó y me apuntó a la cabeza. ¿De dónde vienes? Del rancho, de uno que está como a unos 10 kilómetros, por donde están los potreros. Hay vacas, hay caballerizas. ¿Con quién ibas? No sé, me confundieron, me secuestraron. Se miraron entre ellos. ¿Estás seguro? Claro que sí. Llévenme con el comandante, por favor. Uno de ellos asintió. Me ayudaron a levantarme, me dieron agua, me pusieron en una camioneta. Pensé que por fin estaba a salvo. Me esposaron. ¿Qué hacen? No hice nada. Procedimiento. Tranquilo. La camioneta tomó un camino que no era hacia el cuartel. Era el camino de regreso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a morir antes de que me entregaran. Intenté forcejear, gritar, rogar. El soldado que manejaba ni siquiera me volteó a ver. El otro me cayó de un golpe con la culata del rifle. No te hagas el chistoso. El jefe ya preguntó por ti. Cuando llegamos al rancho, el mismo sicario que me vigilaba desde el cobertizo estaba ahí, esperándome. Se saludaron con los soldados como compadres en una carne asada. Uno de los militares abrió la puerta y me empujó hacia afuera. Aquí está tu perro, dice que se te peló. El sicario se rió, me tomó del brazo y me llevó de nuevo al cobertizo. ¿Sabes qué es lo peor de todo, güey? Me dijo al oído, que pensaste que te iban a ayudar. Y luego me pegó con algo duro en la cara. No supe más. Me encontraron 4 días después, tirado en una zanja, a unos metros de la carretera. Un campesino que pasaba con su burro llamó a los paramédicos. Tenía el pómulo roto, los 2 brazos dislocados, pero estaba vivo. Y con eso bastaba. Nunca puse denuncia. ¿A quién? ¿A los mismos que me regresaron? Me cambié de ciudad. Vendí mi camioneta. Me dejé la barba larga y evito salir de noche. Cuando escucho una banda tocar en alguna fiesta, me da náusea. No sé quién me confundió. No sé quién dio la orden. No sé quién era ese jefe. Lo único que sé es que si ese día me hubieran ayudado como prometen en los comerciales del ejército mexicano, tal vez hoy no tendría miedo de los uniformes verdes. Pero en este país, los buenos y los malos se parecen tanto que a veces solo los distingues cuando ya es demasiado tarde.
La camioneta apareció de nuevo un martes. No venía rápido, ni haciendo ruido, ni con luces apagadas como la primera vez. Esta vez venía despacio, como si no tuviera nada que ocultar. Era una Toyota Hilux doble cabina, color verde olivo, con un logotipo pequeño de la Guardia Nacional en las puertas delanteras y un número de identificación pintado en blanco a los lados de la batea. Impecable, oficial, intocable. Pero nosotros sabíamos la verdad. Yo iba saliendo al porche a fumar cuando la vi dar la vuelta por la calle de terracería que da al campo de béisbol viejo. Esa esquina, la de la carnicería de Don Rogelio, fue la misma donde, hace casi 4 años, la misma camioneta, sin logotipos, sin placas, sin miedo, levantó a mi hermano Emilio. Tenía 22 años. Nosotros vimos todo desde la ventana, encerrados. Estábamos comiendo birria cuando llegaron. 3 hombres armados con fusiles de asalto, todos con gorras negras y chalecos tácticos sin insignias. Emilio había salido solo a comprar refrescos. Lo tiraron al piso, lo patearon en las costillas. Nadie del pueblo intervino, nadie corrió, nadie gritó. Aquí todos sabemos qué significa eso. Levantón. Uno de ellos miró directo hacia nuestra casa mientras lo subían a la batea. Sonrió. Y ahora la misma camioneta volvía, pero con un disfraz. Un maldito disfraz de autoridad. Mi madre fue la primera en reaccionar. Apenas escuchó la puerta, salió a la banqueta con la mirada fija en el vehículo. «Es la misma», dijo, bajito, como si le costara respirar. «Es esa maldita camioneta». Yo no quería creerlo al principio. Me acerqué. La camioneta ya pasaba frente a nosotros. Uno de los soldados, uniforme completo, casco, chaleco y todo, nos saludó con 2 dedos en la frente, como si fuéramos cualquier familia campesina que no ha visto ni oído nada. Mi madre no respondió. Yo tampoco. La Hilux dobló hacia el río, donde está la casa de los Ugalde. Los militares no tenían nada que hacer allá. Todos lo sabíamos. La Guardia Nacional no patrulla ese tramo. Nunca lo ha hecho. Ahí solo se mete la gente de los de arriba, como todos les decimos sin mencionar nombres. Esa noche nadie cenó. Al día siguiente, mi madre fue con la foto, la misma que guardaba en el cajón del buró desde el día del levantón. En la imagen salía Emilio junto a la Hilux. La había tomado sin querer un primo que iba caminando cuando todo pasó. Nunca la publicamos, nunca la mostramos a nadie, solo la guardamos por si alguna vez se hacía justicia. La camioneta no tenía logotipos ese día, pero tenía un detallito que no podíamos olvidar. Una abolladura en el guardafangos delantero, justo arriba de la llanta derecha. No era grande, pero era única, como una cicatriz. Y ahí estaba de nuevo, en la Hilux oficial. Mismo color, mismo modelo, misma abolladura. Fuimos al destacamento local de la Guardia Nacional. Nos atendió un cabo de acento norteño, cortante, frío. Ese vehículo está asignado al operativo Fuerza Sierra Sur. Patrulla regularmente zonas de conflicto por presencia de células criminales. ¿Qué quieren saber? Mi madre le enseñó la foto. Él la tomó con calma. La miró como si no viera nada. Son muchas Hilux. Todas parecen iguales. Esa abolladura puede ser cualquier cosa. ¿Algún otro indicio? Levantaron a mi hijo con esa camioneta hace 4 años. Nadie hizo nada. Y ahora resulta que la traen con sus logos. ¿Cómo explica eso? El cabo levantó la mirada. Cambió el tono. Señora, nosotros no trabajamos con criminales. Si su hijo desapareció, lamento mucho su pérdida. Pero esa camioneta es propiedad del gobierno federal. Nos fuimos. Pero el rumor ya se esparcía. Una semana después, la Hilux volvió. Esta vez, con 2 patrullas más atrás. Entraron al pueblo como si fueran dueños. Y lo eran. Se estacionaron frente a la tienda de abarrotes de don Crescencio. Bajaron 2 tipos. Solo uno era militar. El otro traía el mismo uniforme, pero los ojos, la postura, no era soldado. Era un tipo de los otros.
los verdaderos dueños del vehículo, los que no necesitan insignias para dar órdenes. Vi desde la azotea. Tenía los binoculares del viejo y una libreta. Apunté la hora, el número de identificación, los gestos, el momento en que el falso militar se acercó a un chavito de la secundaria y le dio una mochila. El niño la metió a la tienda. No compró nada. 40 minutos después, se fueron. Mi padre no hablaba desde el día que se llevaron a Emilio. Ni una palabra. Pero esa noche entró a mi cuarto con la libreta en la mano. «Es hora», dijo, voz seca. Levantamos el viejo radio de onda corta que tenía guardado desde los tiempos del temblor. Lo conectamos a una batería de tractor. Una vez al mes se escuchaban frecuencias abiertas en las madrugadas, canales usados por reporteros, militares o radioaficionados que aún creían en la justicia. Transmitimos. Nombre del pueblo. Hora. Descripción. El número de la Hilux. La abolladura. Que era la misma. Que era la de hace 4 años. Que la traían ahora con logos del gobierno. Que nadie hace nada. El mensaje se fue en el aire. No esperábamos respuesta. Pero llegó. 3 días después, apareció una mujer en la iglesia. Morena. Pelo recogido. Lentes grandes. Dijo que venía de parte de los que sí escuchan, que sabían de la Hilux, que no era la única, que en 7 estados había vehículos decomisados por el crimen que después regresaban a las calles, esta vez como patrullas, que los vínculos entre mandos militares y células del narco estaban documentados, pero que nadie podía hacer nada sin pruebas. Necesitamos una grabación, algo irrefutable, dijo. La oportunidad llegó sola. El sábado, a eso de las 3 de la tarde, la Hilux se estacionó frente al taller mecánico de Toño, el compadre de mi papá. Nosotros ya habíamos instalado una microcámara vieja en la fachada, disfrazada en un medidor de CFE inservible. El falso militar bajó, entró al taller, sacó a Toño a empujones. Lo acusaba de haber escondido cosas que no había entregado. Toño lloraba. Decía que no sabía nada. Lo subieron a la batea frente a todos. Una señora grabó con el celular, pero uno de los soldados se lo arrebató y lo quebró ahí mismo, en la banqueta. Lo que no sabían es que nosotros ya lo teníamos todo. Video, audio, rostros, número de unidad. Incluso el grito que Toño soltó cuando lo golpearon con la culata del fusil. Enviamos el material a la mujer de los lentes, por paquetería, con una USB escondida dentro de un peluche de feria. Ella lo recibió. Dijo que tenía a quién entregarlo, que lo publicaría. Nosotros sabíamos lo que podía pasar después. Esa noche, mi madre durmió con una escopeta junto a la cama, mi padre con la carabina de mi abuelo. Yo puse vidrios rotos en la azotea y 2 machetes junto a la puerta, pero no vinieron, porque al día siguiente la historia estaba en todos lados. Canales independientes, foros de noticias, redes sociales. Una periodista en la Ciudad de México había hecho un reportaje completo con nuestra evidencia y otras similares de otros pueblos. La misma Hilux, los mismos militares, las mismas operaciones encubiertas disfrazadas de operativos oficiales. Hubo ruido, escándalo, investigaciones. Un par de mandos fueron relevados. El gobierno negó todo, pero la presión era demasiada. La camioneta fue retirada. El destacamento, cerrado por reestructuración. No hubo castigos reales. No esperábamos milagros. Pero esa Hilux no volvió a aparecer. Han pasado 8 meses desde entonces. Emilio no regresó. Tal vez nunca lo haga. Pero cada vez que veo una Hilux verde olivo en la carretera, bajo la mirada. No por miedo, sino porque me niego a olvidar. Porque aquí en el sur de Jalisco hay cosas que se disfrazan de autoridad para seguir haciendo lo que hacían antes. Solo que ahora lo hacen con más impunidad y más uniforme. Y porque yo sé bien lo que vi. Y yo sé quién se lo llevó. Nunca me imaginé que un video pudiera destruir tantas vidas. Ni siquiera era el protagonista, solo estuve ahí, de lejos,
pero lo suficiente cerca como para cargar con la culpa todos los días. Lo que pasó aquella noche en la Sierra de Guerrero no fue solo una fiesta, ni un error, ni siquiera una traición. Fue una trampa, y caímos como los idiotas que éramos. Mi nombre real no importa, pero fui soldado de infantería. Estuve asignado a un destacamento temporal en la región de Tierra Caliente, justo entre Iguala y Teloloapan. Ahí, los días eran tan calientes como las amenazas que no se veían, pero se sentían en cada monte, cada camino de terracería, cada hombre que no miraba a los ojos. En esa zona, todos sabían que el narco mandaba, incluso cuando el ejército estaba presente. Nos instalamos en una vieja primaria abandonada que había sido habilitada como base. Eran 2 aulas, una cocina improvisada y una antena para radio de campaña. No teníamos señal de celular y apenas llegaban las noticias del exterior. Estábamos aislados, y eso les convenía. Durante la primera semana todo fue rutina, patrullajes, revisiones, aburrimiento. En el destacamento éramos 10 elementos, comandados por el teniente Zamora, un tipo recto, de esos que seguían el reglamento como si fuera religión. Pero como suele pasar, el desgaste fue minando la moral. El calor, el encierro, las órdenes contradictorias desde el cuartel general y sobre todo, la presencia silenciosa pero constante de los hombres del cártel. Al principio solo los veíamos pasar a lo lejos, camionetas sin placas, con cristales polarizados. Nunca se detenían, solo pasaban despacio, como diciendo, sabemos que están aquí y no nos importa. Una tarde, uno de los soldados, un chihuahuense de nombre Rojas, encontró un paquete al pie de la base. Era una hielera con cervezas frías y una nota escrita con tinta roja. Para que se alivianen, respetamos a quien nos respeta. Zamora se puso como loco. Ordenó que nadie tocara nada, que eso era un intento de soborno. Pero las cervezas desaparecieron esa misma noche. Días después, las cosas se pusieron raras. Una madrugada escuchamos música a lo lejos, como si hubiera una fiesta en algún rancho cercano. La misma melodía se repitió por horas. El corrido del jaguar, un clásico entre los halcones del grupo criminal de la zona, sonaba como provocación. A los pocos días, llegaron unos civiles con bolsas de comida, carne, tortillas, Coca-Cola, cigarrillos. Dijeron que eran de parte del Señor y que solo querían agradecer que mantuviéramos la paz. Zamora los corrió, pero para entonces ya sabíamos que había 2 bandos entre nosotros, los que obedecían y los que se hacían de la vista gorda. O peor aún, los que ya estaban en la nómina. El error fatal vino con la llegada del sargento Chávez, un viejo con más años en la milicia que el resto de nosotros juntos. Venía de Sinaloa y tenía fama de haber combatido en Michoacán durante los tiempos más violentos. Sabía cómo se movía la cosa, pero no cómo mantenerse limpio. En menos de una semana ya estaba tomando cervezas con los de la zona, saliendo a patrullar por su cuenta y regresando con ojos rojos y la sonrisa idiota de quien cree que controla algo que no entiende. Una noche se organizó la fiesta. Nadie dijo nada oficial, pero todos lo sabíamos. Rojas y otros 3 soldados fueron invitados por gente del pueblo a un rancho cercano, supuestamente para celebrar el cumpleaños del comandante local. Zamora no dio permiso, pero tampoco se atrevió a impedirlo. Dijo que si no regresaban, los reportaría. Pero todos sabíamos que el teléfono de campaña no funcionaba y que estábamos solos. Yo no fui. Me quedé en la base junto con 2 compañeros más. Esa noche escuchamos risas, música, disparos al aire. Pero lo ignoramos. Pensamos que era otra provocación, otra fiesta más de los narcos que dominaban la zona. Volvieron al amanecer. Rojas llegó tambaleándose, con el uniforme desabotonado, oliendo a alcohol y perfume barato. Los otros venían igual. Uno tenía la camisa manchada de sangre, pero dijo que se había cortado bailando. Zamora los enfrentó, gritó, amenazó con abrirles un consejo de guerra, pero nadie lo tomó en serio. Al final, todos sabíamos que no iba a pasar nada, que el ejército no quería escándalos,
que la corrupción era una infección silenciosa que empezaba desde arriba. 2 semanas después, el video apareció. Era un clip de poco más de 2 minutos, grabado con un celular. Se veía claramente a Rojas y a otros 2 soldados bailando con mujeres visiblemente alteradas, llorando. Una tenía las manos amarradas con una mascada, pero trataba de seguir el ritmo mientras uno de los soldados le tocaba la cintura. En el fondo se escuchaban risas, gritos y una voz que decía: «Así bailan los valientes, miren nomás a los defensores de la patria». El video fue subido a una página de noticias regionales, de esas que nadie lee pero que todos terminan compartiendo en WhatsApp. En cuestión de horas ya estaba en Twitter, en Facebook, en las noticias nacionales. Militares borrachos bailando con secuestradas, decían los titulares. Los rostros eran claros, la insignia de la Sedena también. La humillación fue absoluta. Llegaron helicópteros, oficiales de la Ciudad de México, periodistas. En menos de 24 horas nos desarmaron y trasladaron a todos a la base militar más cercana. El destacamento fue cerrado. Zamora fue suspendido. A mí me interrogaron durante horas, aunque no salía en el video. Me pidieron que delatara a los que sí. Lo hice, pero eso no me salvó de nada. Rojas desapareció. Los otros fueron llevados a juicio militar. Las mujeres del video nunca fueron encontradas. Dijeron que eran bailarinas, que habían sido contratadas para animar la fiesta. Pero sus rostros decían otra cosa. Yo los vi. No estaban ahí por gusto. Y lo sabíamos todos. Pasaron los meses. Me dieron de baja con deshonra. Dicen que fue por negligencia, por no impedir una violación a la ética militar. ¿Qué ética? En ese infierno no había honor, solo miedo y silencio. Volví al norte, a casa de mis padres. No salgo mucho. A veces la gente me reconoce. ¿Tú no eres el del video? Number. Yo no estaba en el video, pero estuve ahí. Estuve lo suficientemente cerca como para ver el principio del fin, como para saber que ese día el uniforme no nos protegió, nos expuso, y el que graba nunca olvida. Lo peor no fue el escándalo, lo peor fue saber que ese video no fue un descuido, fue un mensaje de parte del narco, y nosotros bailamos como idiotas. Me llamo Julián Aranda, y esta es la primera vez que hablo de lo que pasó aquel domingo en la Sierra de Guerrero. A veces me digo que guardarlo me salvó la vida, otras que me está matando más lento. No espero que me crean, solo quiero dejar esto escrito. Lo hago por si algún día a alguien le toca oír las mismas palabras que yo escuché y no sabe lo que significan. Compadre, ya está todo listo. Ese día no tenía por qué haber sido distinto. Yo trabajaba en una pequeña comunidad cerca de Atoyac de Álvarez, una zona caliente, sí, pero donde la vida seguía su curso, aunque fuera con miedo. Era campesino, y como muchos ahí, también tenía un hermano desaparecido desde hace 2 años. Cuando uno vive con eso, aprende a ver la vida con los dientes apretados, esperando no ser el siguiente. Pero esa mañana, todo parecía tranquilo. Mi esposa había salido temprano a vender a Coyuca y yo me había quedado con mis hijos. Tenía que subir al cerro por leña, así que dejé a los niños encargados con la vecina. Eran casi las 10 cuando escuché el motor. Una camioneta blanca, sin placas, subiendo por la brecha con prisa. Pensé que tal vez eran militares haciendo revisión. Era normal. Aquí, entre los retenes falsos y los reales, uno ya no sabe quién es quién. Me escondí entre los árboles por precaución. Desde ahí vi todo. Bajaron 8 hombres, uniformados. Llevaban insignias del ejército, pero 2 de ellos tenían los rostros descubiertos. No llevaban casco ni cubrebocas. Uno era gordo, de cara redonda, bigote delgado y lentes oscuros. El otro era más joven, de esos con cara de perro flaco, nervioso. Entre ellos 2 parecía haber algo raro. El gordo daba órdenes, pero no como un comandante, sino como si fuera el dueño del terreno. Escuché cuando le dijo al otro: «Compadre, que no se nos olvide el encargo del general. Hoy no puede quedar ni uno». Y se rió. Ahí lo supe.
No era una revisión, era una limpia. Vi cómo bajaron otras 2 camionetas. De ellas sacaron a 5 hombres, todos golpeados, vendados de los ojos. Uno traía las botas llenas de sangre seca. No supe si era suya o de alguien más. Los pusieron de rodillas al borde de una zanja. Uno intentó hablar, pero el golpe que le dieron con la culata lo dejó mudo. El gordo sacó una pistola corta, la giró como quien elige un cuchillo para cortar carne y se la pasó al otro, al que llamó compadre. «Tú abre plaza, viejo, que se note quién manda». El compadre asintió. Disparó al primero sin decir nada, luego al segundo. Yo no podía moverme. Quise correr, gritar, llorar, pero me quedé ahí, helado, como si el monte me hubiera tragado. Los disparos fueron secos, precisos. Ni un grito, solo cuerpos cayendo como bultos mojados. Cuando terminaron, el compadre limpió el cañón con su pantalón y se rió. «Pa' que luego digan que el ejército no hace su trabajo, ¿eh?» Los demás lo celebraron con risas, como si hubieran cazado venados. Lo que vino después fue lo que me quebró. Uno de los soldados, el más joven del grupo, sacó su celular y empezó a grabar los cuerpos. Lo hacía sin pudor, enfocando los rostros, los tatuajes. Lo escuché decir: «Estos van directo al archivo del patrón, que vea que cumplimos». El gordo se le acercó, le palmeó la espalda y le dijo: «Mándaselos al señor, pero no pongas nuestras voces, ya sabes, precauciones». Ahí confirmé lo que temía. No era una operación militar, era un trabajo por encargo, una ejecución planeada por los que se suponen deben protegernos, hecha con armas del gobierno, con uniformes del Estado. Pensé que se irían, pero entonces vi que el gordo señalaba hacia el camino que lleva al pueblo. «Compadre, ¿y la escoria de abajo?» «Ya mandé a otro grupo, van por los que nos pasaron la ubicación». «¿Con los halcones?» «Sí, los mismos de siempre. Esos morros nos sirven mejor que cualquier satélite». El compadre y el gordo eran cómplices, no de ese día, de mucho antes. Eso se notaba. Eran socios, tal vez familia, quizás vecinos en otro tiempo. Lo que fuera, su relación era más profunda que cualquier estructura militar, y su complicidad tenía raíces en algo que no salía en los periódicos. Me quedé ahí, escondido, sin moverme, hasta que se fueron. Tardaron casi media hora más, recogiendo casquillos, tomando fotos. Estaban seguros, nadie los molestaría, nadie les preguntaría nada. No sé cuánto tiempo pasó después. Cuando finalmente bajé al pueblo, el infierno ya estaba encendido. La casa de don Rubén, donde se reunían a veces los muchachos a ver fútbol, estaba hecha cenizas. Su cuerpo y el de su sobrino estaban tirados en el patio. A la vuelta, en la casa de la señora Licha, encontré a su hijo adolescente, colgado del árbol con un cartel clavado al pecho que decía: «Por informante». Ni siquiera sabía escribir bien. Y en la esquina, donde vendían tacos los viernes, el carro de la señora estaba calcinado. No sé si ella estaba adentro o no. No encontré a mis hijos. Corrí a casa de la vecina gritando sus nombres, y cuando me abrió, lo supe. Sus ojos estaban llenos de miedo. No quiso decirme nada, solo señaló al armario. Ahí estaban, los dos, abrazados, llorando en silencio. Me miraban como si yo también pudiera desaparecer de un momento a otro. Nos fuimos esa misma noche. Caminamos durante horas, monte adentro, con lo poco que pudimos cargar. No fuimos los únicos. De las casi 30 familias del pueblo, solo quedamos 7 al día siguiente. Y de esas, muchas ya no tenían casa. Nunca volví. Nunca lo denuncié. ¿A quién? ¿A los mismos soldados que hicieron esto? ¿A los jefes que les dan las órdenes? ¿A los políticos que se llenan la boca hablando de justicia mientras brindan con los narcos en fiestas privadas? Pasaron 4 meses antes de que pudiera dormir sin escuchar en mi cabeza esa frase. «Compadre, ya está todo listo». La escucho todavía a veces en la radio cuando entrevistan a un coronel. En las noticias, cuando un general sonríe en una rueda de prensa. En la boca de un diputado que condena la violencia mientras se acomoda su reloj de lujo.
Esa palabra ya no significa lo que significaba. Ahora sé que en este país, compadre, es otra forma de decir, te cubro la espalda cuando matas inocentes. Y yo, Julián Aranda, soy uno de los pocos que puede decir que estuvo ahí, que lo vio, que lo escuchó y que sobrevivió para contarlo. Me llamo Antonio Mendoza. Soy cabo en el ejército mexicano, o al menos lo era. Esta historia no la he contado completa, ni siquiera a mi familia, solo a un abogado de confianza que me dijo, no lo pongas por escrito todavía. Pero ya no tengo miedo. Sobreviví, que no es poca cosa. Esto pasó en el norte del país, en un cuartel pequeño, ubicado a las afueras de Piedras Negras, Coahuila. Un lugar polvoriento, donde el calor se pega en la piel como si lo hubieran fundido con soplete. Esa noche me tocó guardia de 24 a 6 de la mañana en el portón principal. Siempre cargaba mi fusil, claro, pero uno sabe que en ese tipo de puestos, más que disparar, lo que se hace es observar y esperar. Esa noche de julio el viento era caliente y traía un olor a tierra reseca, mezclado con excremento de vaca de algún rancho cercano. Me instalé junto al muro, justo bajo la pequeña torreta desde donde se puede ver la carretera en línea recta por casi 2 kilómetros. Todo estaba tranquilo, ni un maldito carro en esa hora. La única luz era la que venía del foco viejo que colgaba sobre la reja principal. Adentro, las oficinas estaban encendidas, lo cual me pareció raro. Los mandos usualmente se iban a dormir temprano, y los que se quedaban lo hacían encerrados en la comandancia. Pero esa noche no. Las luces estaban prendidas, y desde donde yo estaba podía escuchar voces. Eran risas, como si estuvieran en una fiesta. Eso ya era extraño. Me quité el casco para escuchar mejor. Pensé que me estaba volviendo loco cuando, entre murmullos, distinguí una canción. Vieja, ranchera. Creo que era Vicente Fernández. Luego escuché el tintinear de vasos, como si brindaran. Me acerqué sigilosamente al pasillo lateral que da directo a la oficina del comandante y me detuve justo donde la pared hace esquina. Y ahí fue donde los escuché. «Por el nuevo cargamento, compas», dijo una voz que identifiqué de inmediato. Era el teniente coronel Barragán. «¡Salud!», gritaron varios, al unísono. El choque de vasos fue claro como cristal. Después, una voz gruesa y más pausada se metió entre las risas. «Con ustedes de este lado, compadres, todo se pone más fácil. Ya saben que la plaza es suya mientras yo esté aquí». Me congelé. Esa voz no era militar. No pertenecía a ninguno de los oficiales de nuestro batallón. Era la voz de alguien más. Un civil. Pero no cualquier civil. Un narco. No puedo explicar la sensación con palabras. Algo en mi interior se apretó, como si los intestinos se me hubieran hecho nudo. La garganta se me secó. El fusil, que hasta ese momento era una extensión más de mi cuerpo, me pesaba como si fuera de concreto. Sabía lo que significaba escuchar eso. Sabía que ya estaba muerto. Y ahí es cuando uno tiene que decidir, sin saberlo, si se vuelve parte del sistema o si se arriesga a acabar en una fosa. Volví lentamente a mi punto de guardia. Nadie me vio. Me senté en una caja de municiones vacía junto al portón, con la mirada fija en el horizonte. Por dentro me hervía la sangre. Pasó casi una hora. El reloj marcaba las 2:15. En ese lapso salieron 3 personas del edificio. No usaban uniforme. Uno de ellos era bajo, con barba de candado y camisa fajada con una pistola al cinto. Lo acompañaban 2 más, con gorras planas y jeans apretados. Se subieron a una camioneta blanca que yo mismo había abierto minutos antes, creyendo que eran ministeriales. No vi el contenido. No pregunté nada. Solo anoté la matrícula en mi libreta, como si fuera un registro más. Esa libreta la escondí en el fondo de mi mochila. No tenía mucho, solo placas, horas, nombres sueltos que se escuchaban de paso. Cosas que uno apuntaba por si algún día hacían falta. Cuando terminé mi turno, no dormí. Me quedé en mi litera viendo el techo, todo el día.
Todo el día escuchando en mi cabeza la voz del comandante brindando con los narcos. Todo el día pensando que, si lo sabían, me iban a matar. Así, sin más. Un accidente en maniobras. Una baja en fuego cruzado. Una emboscada simulada. Estuve a punto de desertar, pero no lo hice. Pasaron 2 semanas. Las cosas siguieron como si nada. Patrullajes vacíos, órdenes vagas, despliegues a zonas donde ya sabíamos que no había actividad. Eran distracciones, pantallas. Hasta que una noche, en la cocina, mientras cenaba arroz con huevo, se me acercó el sargento primero Hidalgo, un viejo de Zacatecas que llevaba más de 20 años en la milicia. Se sentó frente a mí, me miró serio, luego murmuró: ¿qué oíste esa noche? Tragué saliva. No respondí. No te hagas pendejo, Mendoza, estabas de guardia, y no eres tonto. Lo miré fijamente, no me moví. ¿Qué quieres, mi sargento? Quiero ayudarte. Ahí fue cuando supe que no estaba solo. Me confesó que él también había visto cosas, que no era la primera vez que los narcos entraban al cuartel, que Barragán ya tenía cola que le pisaran desde hacía años, pero que nadie se atrevía a hablar, porque los que hablaban desaparecían. Uno se suicidó en el baño, otro tuvo un accidente en la sierra, otro simplemente se fue sin decir adiós. Me dijo que había alguien en la Fiscalía Militar que investigaba en secreto, que estaban buscando un testigo confiable, que si yo tenía pruebas, era el momento. Le di la libreta. 2 semanas después, me sacaron del cuartel sin previo aviso. Me subieron a un transporte como si fuera una misión normal, pero en lugar de la base, me llevaron a la Ciudad de México. Me metieron en un cuarto blanco, sin ventanas. Me interrogaron 3 días. Mostré la libreta. Les conté lo que escuché. Les di nombres, horas, frases completas. Les hablé del comandante, del narco, de la camioneta blanca. No me creyeron de inmediato. Me revisaron hasta los dientes. Buscaron mentiras en cada oración. Me pusieron frente a un teniente de asuntos internos que parecía más abogado que militar. Hasta que llegaron las grabaciones. Uno de los radios había captado parte del audio. Un trozo nada más. Apenas un par de frases, pero eran suficientes. Salud por la mercancía, se escuchaba. La voz de Barragán era inconfundible. Eso me salvó. No volví al cuartel. Me dieron licencia médica por estrés operacional. Me ofrecieron traslado, protección. Incluso me ofrecieron cambiarme el nombre. No acepté. Sigo viviendo con lo justo. Trabajé un tiempo en un taller de motocicletas en Saltillo. Luego en una empresa de seguridad privada. He tenido que aprender a vivir con miedo, con paranoia. Siempre reviso 2 veces el retrovisor. Siempre tengo una mochila lista con ropa, documentos y algo de dinero, por si tengo que salir corriendo. De vez en cuando me escriben desde la fiscalía. Me dicen que el caso sigue abierto, que aún no hay condenas, que los procesos son largos. Pero yo sé la verdad. Nada va a pasarles. El sistema está podrido hasta el hueso. No se caen entre ellos, solo caen los que estorban. Yo no estorbo, no más. Ya no hablo, ya no escribo, solo vivo, sobrevivo. Pero esa noche en el cuartel, cuando escuché a un comandante del ejército brindar con un jefe narco en la oficina contigua mientras yo, como idiota, vigilaba el portón con un fusil descargado, supe que mi país estaba perdido y que si quería seguir con vida, lo primero que tenía que hacer era callarme.